Buenas, nosotros somos el equipo conformado por mi persona, Daniel, María Angeli Tovar, Adrián Rey, Sebastián Mendoza, Alejandra Mora, Odalis Acosta, Elian Glis, también por Oscar, Víctor y Jesús. Nosotros le vamos a hablar sobre lo que es la semántica de la comprensión lectora. Siguiendo con el desarrollo de este tema, yo le empiezo a hablar sobre lo que es la sinonimía, la cual se refiere la importancia de esta misma, que para que no se repitan lo que son los términos de los sinónimos, es la importancia de ella, donde comprende, como por ejemplo, que el esposo se refiere al mismo marido, donde el pesado también suele ser cargoso, pero dependiendo del contexto. Existen varios que se refieren como lo es el significado total o parcial. El significado total es donde es el mismo término, pero se supone su semejanza, como lo que dije al principio, que es el esposo y el marido. El parcial o contextual fue el que refiere, donde se refiere al pesado o cargoso, pero dependiendo si se habla en el término de personas. Ya si se habla en otro contexto, entonces no aplicaría. En la referencia el referencial tiene que ser objetivo, donde se traduce a una cosa real, como por ejemplo una limonada se asemeja a la bebida. Se puede acomodar en un texto con la misma terminología gramatical, porque la bebida se puede comparar con la limonada, pero no en otro ámbito. También le voy a hablar sobre lo que es la antonomía, donde el complementario es donde algo si es verdadero o es falso, es decir, son términos gramaticales que son opuestos. También existe el gradual, que es como cuando utilizamos el templado o el tibio. Pero en contexto o en conclusión, los antónimos son términos opuestos que uno supone la estructura del otro. Y también les tengo que hablar sobre lo que es la polisemia, donde esta es una palabra que quiere decir muchas cosas. Es un término lingüístico que se refiere a, por ejemplo, en el contexto del derecho, significa la ley, o en causa jurídica, significa la ley. Es como una sola palabra que quiere decir muchas cosas en términos generales. Los dejo ya con mi compañera, que le va a seguir hablando sobre el tema, con la señorita María Tovar. Hoy le vamos a hablar sobre la homonimia. Las homonimias es la relación simbiótica que existe entre varias palabras que tienen ya sea el mismo significado o la misma forma de escribirse. Estas se clasifican entre palabras homógrafas, que son aquellas que se escriben igual aunque tienen significados diferentes. Por ejemplo, la palabra vela, que puede referirse al objeto de una vela de cera, o vela o la acción de estar despierto o atento a una situación. Esta también tiene el significado de las palabras que serían las homófonas. Estas son las que suenan igual, pero se escriben distinto y tienen distintos significados, así como cuando nos referimos al hasta de un animal, que serían los cuernos y ese tipo de cosas, o hasta de prefijo del tiempo, de hasta luego o hasta dentro de un rato. En el ejercicio del derecho, la claridad es un deber, y las palabras homófonas pueden ser una trampa mortal para la redacción de un contrato o un documento legítimo. Por ende, se deben aplicar términos que sean adecuados para la situación y el contexto que se esté desarrollando. De esta forma, este se convierte en un recurso indispensable a la hora de tratar cualquier situación. Saludos, mi nombre es Adrián Rey y voy a hablarles sobre la formación de palabras en prefijos y sufijos. La morfología estudia la estructura de las palabras según la Real Academia Española RAE, por lo que define los prefijos y sufijos como elementos afijos, carentes de autonomía, que necesariamente deben unirse a una base léxica para formar nuevas palabras mediante un proceso llamado derivación. La reconocida lexicógrafa María Moliner
en un trabajo exhaustivo, catalogó una vasta lista de estos afijos, destacando su productividad en el idioma, por lo que el lenguaje en derecho es rico en tecnicismos formados por derivación. Entender esta estructura no solo enriquece el vocabulario, sino que permite deducir el significado de diferentes términos que el futuro abogado encontrará en las diferentes leyes, doctrinas y jurisprudencia, facilitando una excelente lectura más ágil y más profunda. Gracias por su atención. Los dejo con mi colega. Cómo se fabrican las palabras en el idioma español, de una forma tal como lo vendría siendo la derivación, la composición y la parasíntesis. Vamos a iniciar con que vendría siendo la derivación, que como su nombre lo menciona, es toda palabra que deriva de una raíz, un origen con un prefijo o sufijo, o también se le podría decir comúnmente como afijo. ¿Qué podría ser un buen ejemplo de esto? Por ejemplo, la palabra pan. ¿Cuáles serían los derivados? Panadería, panadero, toda la familia relacionada a esto. Las palabras derivadas se suelen utilizar para poder darle mayor contexto o forma a lo que vendría siendo la raíz. La composición en sí misma sería como la suma entre palabra y palabra. Para dar un ejemplo, porque es realmente muy sencillo, una palabra que es una composición, baloncesto. ¿Por qué? Porque combina la palabra balón con cesto. También podría decirse, no sé, sacapunta. Sacapunta. Son palabras que se suman entre sí. Por algo se componen. Y la parasíntesis realmente es la combinación entre la composición y la derivación entre una palabra. ¿Por qué? Porque tiene afijo y tiene una suma de palabras. Por ejemplo, no. Ensordecer tampoco. Por eso tendría que ser una palabra completa. Ensordecer contiene afijo, contiene una suma de palabras para poder formular una completa. Esta fue mi argumentación. Soy Sebastián Mendoza. Fue un placer estar con ustedes el día de hoy. Voy a darle continuidad a lo que es el vocabulario contextual. Esta es la capacidad de deducir el significado de una palabra desconocida o polisémica, con múltiples significados, basándose en las pistas, oraciones y en el entender el uso específico de un texto concreto, a menudo reemplazándolo por un sinónimo parecido. Cabe destacar que es memorizar definiciones, sino entender cómo la frase completa aclara el sentido de una palabra. Es de suma importancia que tengamos el conocimiento de que el vocabulario contextual es fundamental para mejorar la comprensión lectora y la lectura crítica, ya que ésta nos permite entender el mensaje general sin detenerse en cada palabra cuya desconocemos. Además, demuestra cómo las palabras cambian de significado según su situación. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Odalis Acosta. Yo les vengo a hablar hoy sobre qué es la lectura. La lectura real es un proceso cognitivo y comunicativo. Es una construcción donde la lectura te da las piezas, pero tú creas el significado de acuerdo a las ideas que tienes en tu mente acerca del mundo que te rodea y que tú conoces. También podemos decir que es una capacidad mental, porque requiere atención, memoria y razonamiento. También decimos que es una herramienta, ya que leemos para entender, para comprender, para aprender o para entender las emociones y los sentimientos de otras personas que desean transmitirnos. En resumen, podemos decir que la lectura es el acto de interpretar un sistema de signos para captar una idea. Luego vamos a hablar un poco sobre lo que es la comprensión lectora. Es el nivel experto. Es la capacidad de entender, asimilar, sintetizar y evaluar el significado de la lectura. No se trata solamente de conocer la historia, sino el porqué y profundizar el tema hasta lograr obtener una idea bastante clara de lo que es de lo que significa el tema objeto de estudio. Muchas gracias. Lectora. Podríamos decir que las experiencias lectoras
son interacciones dinámicas y personales que ayudan a superar la decodificación, convirtiendo la lectura en un proceso de construcción de sentimiento de placer y de crecimiento personal. Esto abarca desde lo que es la lectura del placer, que podríamos decir que es la que abarca desde lo más íntimo, la imaginación más íntima y personal, hasta lo que es la lectura de estudio o de crítica, que es la que abarca la retención de información y el desarrollo de habilidades cognitivas. Esto fue todo. Mi nombre es Elian Giflar y les dejo con mi compañero. Yo soy Oscar Gutiérrez, voy a poner el punto número 8 del trabajo. Y me toca la lectura por estudio y lectura por placer. Estamos citando una de las fuentes más citadas, que es Lou Rosenberg. Ella, en su obra The Reader, The Text y The Point, introduce dos términos clave que son la lectura eferente y la lectura estética. La lectura eferente del latín efere, que significa llevarse. El lector enfoca en lo que se llevará el texto, que son datos e instrucciones. Esta es la lectura de estudio. La lectura estética, que es el lector se enfoca en lo que vive durante la lectura. Son su vivencia, lo que viven durante la lectura, que es imágenes y sentimientos. Esta es la lectura por placer. El cerebro lector, la neurocientífica Marianne Ward, ella en su libro Proust y el calamar nos explica cómo la lectura de estudio o lectura profunda desarrolla procesos cognitivos superiores como el pensamiento analítico, mientras la lectura frecuente por placer mejora la fluidez cognitiva. Estrategias de comprensión. En el ámbito de la lectura se utilizan aquellos procesos cognitivos para lograr comprender un texto. En este caso, lograr entender el contenido y obtener un gran significado. Las estrategias de comprensión se pueden utilizar antes de la lectura, mediante la lectura y después de la lectura. Generalmente existen 4 tipos de estrategias de comprensión en el ámbito lector. En este caso utilizamos la visualización. Podemos visualizar un texto, en este caso los subtítulos o los títulos principales, e inclusive desde la portada. Ya podemos crear un entendimiento previo sobre el tema que vamos a examinar. Otra estrategia ya sería estructurado. Agarramos un texto y lo podemos dividir en más de 2 partes para lograrlo comprender a fondo. Otra estrategia más es la codificación. Es cuando tenemos un texto, y más en el ámbito jurídico, donde hay términos que no logramos comprender completamente. Entonces los extraemos para poderlos investigar aparte y así entender qué quiere dar, qué sentido quiere dar en el texto. Y otra, para culminar, una de las últimas estrategias es lograr leer para extraer una reflexión. Una estrategia sería la lectura crítica y contextualización, que tiene mucho que ver con la segunda que mencioné, la cual se refiere a dividir un párrafo. Todo esto con el objetivo de comprender el tema el cual te estás relacionando. Mi nombre es Jesús Ochoa. A mí me tocó exponer los procesos de decodificación. El proceso de decodificación es el proceso mediante el cual el receptor transforma el código utilizado por el emisor y lo transforma para interpretar la idea y los signos que fueron utilizados. Síntesis consiste en la composición propia de un conjunto de palabras a partir de elementos separados, utilizando el análisis y la comprensión de la misma persona, aún así manteniendo
las ideas principales y el sentido del texto que le quiso o le quisieron dar los autores.